Bienvenido. Esto es Hablemos de Salud, un podcast de Integral Therapy. Acompáñanos. ¿Qué tal? Buen día. Pues estamos aquí una vez más para ustedes en su programa, en su podcast, Hablemos de Salud. Hoy seguimos en la línea de la salud mental. Tenemos de invitada nuevamente a la licenciada en Psicología, Celín, que hoy nos va a traer un tema muy padre, enfocado en lo que son los pensamientos automáticos. Bien, y partiendo de ahí los pensamientos automáticos, pues esto salió a raíz de una plática que tuvimos ella y yo, que hemos ido viendo en la terapia, ¿no? Que son quizás pensamientos muy repetitivos a la hora de la escucha y que todos en algún momento lo hemos pasado. Entonces, vamos a saber, vamos a conceptualizar y vamos a ver cómo es que operan esos pensamientos. Les doy la palabra, Vicky. Gracias. Bueno, los pensamientos automáticos son esos mensajes a menudo cortos y que se caracterizan por ser como un diálogo interno que tenemos con nosotros mismos y tienen total relación con emociones intensas como ansiedad o tristeza, ¿no? O depresión. Estos pensamientos, por lo general, como su nombre lo indica, pues no son no los podemos detectar tan fácilmente porque son automáticos y se detonan de alguna situación o experiencia que estemos viviendo. Por ejemplo, tienen que ver con pensamientos que surgen, pero con una experiencia previa. Así es. Y estos pensamientos con una experiencia previa los traemos al aquí y el ahora, y muchas veces pueden llegarnos a generar cierto grado de ansiedad, ¿no? O predisposición a una acción. Y platicando fuera ahora sí que de este podcast, revisamos algunos pensamientos específicos y cómo van surgiendo, ¿no? Y cómo van operando. No sé si gustas, empezamos a desmenuzar todo este tema. Claro. Bueno, los pensamientos automáticos, como lo mencionaste así, surgen de una experiencia, se detonan de una experiencia previa. Y lo siguiente, por ejemplo, son que cada uno de estos se caracteriza por generar un estado de ánimo o una emoción que por lo general son desagradables, y estas emociones desagradables pues son intensas. No hablemos de emociones positivas o negativas porque sabemos que no son los términos que utilizamos, pero sí pueden ser emociones desagradables y en una intensidad alta. Estos por lo general carecen de racionalidad, es decir, carecen también de realidad, de sentido de la realidad que estamos viviendo. Es importante también tomar en cuenta que los pensamientos automáticos, aunque son muy fugaces y muchas veces no los podemos detectar tan fácilmente, sí dejan una emoción en nosotros, y esa es la que sí fácilmente podemos darnos cuenta que tenemos un estado de ánimo depresivo o un estado de ánimo ansioso. Y fíjate, justamente en ese punto donde se tornan irracionales, por lo general son negativos, son distorsionados, es decir, no es lo que en realidad está pasando, pero la emoción sí es real. Exacto. Sí es, ahora sí que lo sientes y por lo tanto también se nota, ¿no? O sea, y precisamente ahí es donde está el problema con ese tipo de pensamientos y la jugarreta que nos hace la mente, ¿no? Claro. En donde quizás no era conscientemente lo que yo quería, pero ya lo estoy evidenciando, ¿no? Lo estoy extrayendo. Claro, y efectivamente, y aparte, como la emoción que estás sintiendo desde ahorita en el momento y la estamos sintiendo, actúas en consecuencia. Entonces, la mayoría de las veces cuando nos sentimos que actuamos de manera infantil o actuamos de manera extraña en una situación, tiene que ver con el hecho de que tuvimos un pensamiento distorsionado y que justamente nos generó una emoción que no correspondía al estado o tiempo que estábamos viviendo, y entonces actuamos de una forma que se podría considerar desadaptativa. Sí, fíjense, ahorita les comparto a ustedes momentos previos antes de empezar ya con el podcast y platicando justamente del tema. Se me venía a la mente, ¿no? Y platicaba con mi compañera. Un pensamiento de este tipo funciona así, ¿no? Estábamos platicando y le dije, oye, ¿y qué tal si me pongo nervioso? ¿Y si no puedo? Y empiezo como ese video, ¿no? Con mi tic de nervioso. No es que ahorita estemos de esa forma, pero sí opera muchas veces de esa manera, ¿no? A veces queremos llegar a ser perfectos en una acción y empezamos a sobrepensar, y entonces distorsionamos la realidad, y cuando llega el momento, pues parece que sale todo lo contrario, ¿no? O del lado
del otro aspecto, se cumple esa profecía negativa, ¿no? Y hacemos todo lo que no teníamos que hacer. Exactamente, y sí, parte de esa situación, ¿no? Se caracterizan los pensamientos automáticos por ser repetitivos, pero también se caracterizan, por ejemplo, por tener estas justo, ¿no? Creencias irracionales, estas distorsiones cognitivas que nosotros cometemos, que muchas veces nosotros, al no conocerlas y no ser conscientes de lo que pueden ocasionar en nuestra día o en nuestra conducta, justamente lo que va a hacer ocasionar es que si nosotros, por ejemplo, pensemos, es que todo me va a salir mal, y cuando todo sale mal, lo que hace es confirmar esa creencia que yo tenía instalarla en mí y hacer que esta creencia ya tome una cierta verdad en mi vida diaria, y eso va a hacer que empiece a crearse una creencia más nuclear. Pero en realidad lo que tenemos que identificar con nuestros pensamientos automáticos es, y darnos cuenta de ser conscientes, que ningún pensamiento automático va a generar una emoción positiva o una emoción agradable. Por lo general, estos van a ser caracterizados por carencia de realidad. Eso tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque justamente como mencionaste, es decir, tú en lo que estábamos platicando, ¿no? Como decir, es que si todo me sale mal y si me equivoco y ya voy a actuar y no voy a parecer esto, estás creando ya un escenario en el que ya está pasando esto y emocionalmente te estás sintiendo de esa forma, ¿no? Y si ahorita al finalizar el podcast, por ejemplo, lo estamos haciendo bien, nos está saliendo bien, y entonces todo eso que sufriste, ¿para qué, no? Es importante pensar y darnos cuenta que los pensamientos automáticos van a agrandar el malestar emocional. Nuestro estado de ánimo va a mantenerse desagradable emocionalmente hablando, ¿no? Es decir, un pensamiento automático no va a ser racional y no le vas a poder, por ejemplo, al ser tan fugaz y tan rápido, no va a haber manera en la que tú digas, esto estoy usando la lógica y estoy teniendo un problema y lo voy a resolver de esta forma. ¿Por qué? Porque lo que se busca es contener y mantener el malestar. Entonces, estos pensamientos automáticos por lo general también son aprendidos, porque no solamente vienen de nuestra propia, digamos, cognición, sino que estos pensamientos se caracterizan por ser aprendidos de otros momentos en nuestra historia de vida en las que hemos escuchado algo similar y por lo tanto ya lo creemos y ya lo formamos parte de lo que nosotros pues pensamos, ¿no? Cuando en realidad no es así. La diferencia entre un pensamiento automático y un pensamiento intrusivo es que un pensamiento automático sí viene de algo que nosotros podemos llegar a pensar o las personas que están a nuestro alrededor. Entonces sí nos pueden hacer actuar de una forma o de otra. El pensamiento intrusivo nos dice podemos cortarnos la mano, pero no lo hacemos. Sin embargo, el pensamiento automático, por ejemplo, si estamos en una situación en la que decimos es que de seguro le caí mal, emocionalmente ya me siento ansiosa porque ya no quiero estar ahí, porque siento que a la persona ya le cae mal, entonces me muevo por irme, me quiero ir, pues ya me movió una situación ya real en mi vida, ¿no? Entonces quiere decir que ahí ya me está ocasionando un problema. Y por lo general, si yo me voy corriendo, por ejemplo, y decir, no, es que le caí mal a todos, y todos, oye, pero no había algo que tú pudieras decir que esto era real, ¿no? Pues entonces decimos que estamos actuando desadaptativamente, porque no correspondemos a lo que estamos viviendo realmente. Justamente, bueno, ahora sí un comercial, si quieren saber más de los pensamientos intrusivos, en el episodio 1 hablamos sobre ese tema, ¿no? Y ahí van a poder ver ya más a profundidad. Y justamente la parte o la palabra desadaptativa, es decir, no nos adaptamos al entorno, no encajamos, y creo que nos pasa de alguna u otra manera cuando, por ejemplo, conocemos a alguien, ¿no? Y te lo presentan y la otra persona tiene su propia historia de vida y su propia forma y su propio código, ¿no? de hablar y de ser. Y de pronto te voltees y le dices a la persona que te lo presentó, como que no le caí bien, ¿no? Yo creo que mejor ya no lo quiero ver porque se ve que es una persona así, así, así. Y tú ya empiezas a generar tu propio pensamiento, ¿no? Y tu juicio. Y tu juicio, y emites etiquetas y empiezas a tener una idea quizás distorsionada de lo que es la otra persona, y precisamente ahí es donde empiezan estos pensamientos, ¿no? Entonces ya empezamos a tener una emoción o un sentimiento de rechazo, y eso se nota, ¿no? Entonces, pues ya parte de esto, hay ciertos pensamientos muy puntuales, ¿no? ¿Cuáles serían esos pensamientos puntuales o esas, ¿cómo le podríamos llamar?
nombres o formas de actuar. Ah, ok, muy bien. ¿Los nombres o formas de actuar te refieres a las distorsiones cognitivas? Eso, ¿Ok? pon el nombre. Muy bien. Ya estoy teniendo distorsiones acá arriba. Bueno, las distorsiones cognitivas, por ejemplo, son 11 en realidad, pero a veces si podemos investigar según la teoría, pues son varias. Según Ellis son 11, y entre ellas, por ejemplo, está la personalización, también está, por ejemplo, la lectura de pensamiento. La lectura de pensamiento es algo que usualmente hacemos y a veces no nos damos cuenta, que es como de seguro, aquí mi compañero está pensando que yo soy de esta forma. Y ya como yo ya sentí que eso es verdadero en mi ser, porque ya es automático, yo no lo he confrontado ni lo he cuestionado, para mí ya es una realidad. Y entonces, por ejemplo, eso ya puede tenerme a mí consecuencias también en la consecución de mis metas y en la consecución de mis propósitos. Porque al yo pensar que es así o de esta forma, lo que va a pasar es que ya me niegue a hacer a lo mejor algo que en una actividad teníamos juntos, y eso ya ocurre que nos sintamos incómodos, ¿no? Y esto pudo haber sido y fue generado por un pensamiento automático, justamente. Estas distorsiones cognitivas, por lo general, lo que hacen es distorsionar la realidad que estamos viviendo, generando estados de ánimo que nos hagan sentir, por ejemplo, que no estamos encajando en ese momento en la situación que estamos viviendo. Y por lo general lo que va a hacer es que nuestra atención o nuestro estado de ánimo no nos permita lograr esa meta o ese objetivo que nosotros teníamos previsto. Si nosotros tenemos una distorsión cognitiva en una entrevista de trabajo, lo que va a pasar es que el pensamiento automático tenga, todo me va a salir mal. Y ya como todo me va a salir mal, yo ya estoy nerviosa o nervioso y ya estoy pensando las peores cosas que pudiera llegar a pasar en ese momento. Y entonces cuando me entrevisten, por ejemplo, o si es que llego a terminar con el proceso de entrevistas, no me retiro de ahí y por lo tanto ya no terminé mi entrevista. Entonces ya no pude continuar con ese objetivo que yo tenía. ¿Por qué? Porque ese pensamiento automático ya me hizo sentir que yo no iba a poder, ¿no? Que todo me iba a salir mal, y esa es una distorsión cognitiva, porque no hemos tenido todavía la entrevista, no hay evidencia que pueda decirnos que eso es cierto, porque todavía no lo hemos vivido. Sí, o sea, estás suponiendo, ¿no? Estás generando una hipótesis, quizás errónea. Fíjate que otro pensamiento ahorita, revisando, es el pensamiento dicotómico, ¿no? Así es. Y este pensamiento lo tenemos, creo que desde muy pequeños. Nos los instauran de una manera en que nos la vamos creyendo, ¿no? Bueno, pero ¿qué es un pensamiento dicotómico? Pues precisamente es evaluar las propias cualidades recurriendo a una categoría externas como bueno o malo, listo o tonto, ¿no? Es decir, nos vamos a los extremos y generalmente nos vamos hacia el extremo negativo, ¿no? Es que soy tonto, es que no puedo, o es que yo jamás podré con esta situación, ¿no? Claro. Y nosotros mismos nos vamos generando esa carga emocional negativa que al final pues parece ser que se vuelve a reafirmar cuando las cosas no nos salen bien, ¿no? Efectivamente, y un pensamiento dicotómico siempre nos va a llevar a un estado emocional intenso de ansiedad o de tristeza o depresión, porque se caracteriza por ser demasiado rígido. Un pensamiento dicotómico siempre va a ser o bueno o malo o blanco o negro, no va a haber intermedios. Entonces, si hice esto, qué bueno; si hice esto, qué malo. Es decir, por ejemplo, es que yo no quiero hacer eso porque es demasiado malo, y ya yo tengo muchas dificultades en mi vida para hacer algo porque ya lo estoy catapultando entre esas dos posibilidades. Es que si hago esto soy bueno y si hago esto soy malo, y entonces cuando estoy teniendo el juicio de que soy malo, es algo que me va a generar mucha culpa o me va a generar por ejemplo, mucha sensación de tristeza o de ansiedad. ¿Por qué? Porque es algo que no voy a poder seguir haciendo, porque para mí desde mi creencia ya es malo. Entonces, lo importante de esto también es identificar que al carecer de flexibilidad en los pensamientos, por lo general lo que pasa es que nosotros nos volvamos en nuestras decisiones o en nuestras formas de actuar, pues unas personas que podríamos considerar, por ejemplo, irracionales, en el sentido de que no vamos a poder fácilmente cambiar de pensamiento, pero eso es porque no nos estamos dando cuenta que parte de una distorsión cognitiva, ¿no? Y te quería preguntar, o más bien te quiero preguntar, ¿qué pensamiento distorsionado es más común en la consulta diaria? Bueno, los pensamientos distorsionados que más se presentan en la consulta es, por ejemplo, las afirmaciones de debería y descalificación de lo positivo. Por ejemplo, las afirmaciones de debería vienen cargadas de demandas o exigencias que nos hacemos a nosotros mismos y que le hacemos también a los demás.
Por ejemplo, cuando decimos, es que yo debería haber podido con eso, ¿no? Ya estamos hablando de que es algo que tendría que haber pasado de una u otra manera y no lo está haciendo, ¿no? Entonces, y la descalificación de lo positivo, por lo general se caracteriza mucho en el trastorno depresivo. ¿Por qué? Porque aquí hay una situación en la que se tiene que seguir manteniendo el mismo estado de tristeza, y entonces si algo bueno me pasa, pues no lo puedo admitir, porque entonces eso me sacaría de mi estado, ¿no? Entonces esto es muy característico de este trastorno, pero sí se puede presentar en algunas personas que no tengan depresión. Al descalificar lo positivo, por ejemplo, decimos, es que tuve este éxito, pero de seguro fue porque ya me tocaba, ¿no? O sea, descalificamos el hecho del esfuerzo. Fue pura suerte, Fue ¿no? pura suerte, el esfuerzo, el tiempo, ¿no? El hecho de que también tengo cualidades, o también también me preparo para conseguir mis metas. No, tiene que ver con la cuestión de suerte. Entonces eso también está muy presente en las consultas y genera pues justamente ciertas emociones que a veces pueden pues llegar las personas con tristeza, con ansiedad, ¿no? Por estas cuestiones. Y por ejemplo, supongamos que yo hoy, después de escuchar este podcast, me doy cuenta que pues, sí tengo 2, 3, 4, 11 pensamientos distorsionados, ¿no? Y digo, tengo que trabajarlo, ¿no? Tengo que buscar ayuda. ¿Qué podría hacer en primera instancia para poder primero aceptar esa situación, ¿no? Y después llevarlo a consulta? ¿Cómo podría ser el proceso? Bueno, lo más sencillo de esto, por ejemplo, es darnos cuenta que a veces durante tiempo hemos tenido estos pensamientos, pero al no saber que eran distorsiones cognitivas, al no saber que eran pensamientos automáticos, al ser tan fugaces, al creer que ya es algo que nosotros pensamos y que ya es parte de nosotros, pues también tener empatía con nosotros mismos, ¿no? Contigo, conmigo, para poder darnos cuenta que estos pensamientos, al ser tan fugaces, no podemos percibirlos tan fácilmente, pero lo que podemos ir haciendo es lo que llamamos un registro de pensamiento. Okay. Aquí nosotros en consulta, por ejemplo, manejamos un registro que tiene que ver con una hojita que nos habla de la situación, pensamiento automático, emoción, credibilidad y el generador de autopensamiento. Pero, por ejemplo, ya en casa puedes ir empezando con esto primero. En una hoja, por ejemplo, pon situación, pensamiento automático, emoción, y vas a ir viendo, por ejemplo, qué tipo de situaciones te detonan qué pensamientos y qué emociones generalmente son las que sienten. Lo primero es, por ejemplo, tenemos que pararnos y pensar y escuchar qué clase de cosas nuestro diálogo interno está diciéndonos, porque justamente esa es otra cosa. Como nuestro ritmo de vida por lo general es demasiado rápido y prestamos muy poca atención a nuestro pensamiento o a las cosas que estamos haciendo, puede pasar muy desapercibido. Lo primero es detenernos en el día, identificar qué emoción estoy sintiendo y después de dónde viene esta emoción, qué la detonó, y después, por ejemplo, una situación que me haya pasado, ponerla ahí, qué pensamiento automático generé de esta emoción, qué fue lo primero que me vino a la mente, porque eso es lo que hay que preguntarnos, y después qué emoción me detonó este pensamiento automático. Y así vamos a podernos ir dar cuenta y registrar la clase de pensamientos automáticos que tenemos. Y así va a ser más sencillo poder identificar dónde están las distorsiones cognitivas producto de estos pensamientos y así mismo tener pues ya un mayor avance a la hora de cuestionarlos. Si quieres saber cómo cuestionarlos, podemos pues acudir a consulta, ¿no? Justamente con un profesional que siga la corriente cognitivo-conductual, porque es efectivamente lo que podemos aprender. Las técnicas son cuestionar nuestros pensamientos. ¿Qué evidencia tiene? ¿Qué evidencia tengo de que este pensamiento es de esta forma o que esto ocurre de esta forma, ¿no? Y así mismo, pues seguir los siguientes pasos. Pues qué genial, la verdad es que justamente este tipo de pensamientos nos van deteniendo, ¿no? Son como pesas para llegar a la parte del éxito. Y justamente podríamos decir, bueno, ¿y qué utilidad tiene? He vivido 30, 40 años con este tipo de pensamientos. Bueno, precisamente la utilidad es que nos va a permitir poder alcanzar nuestras metas profesionales o personales de forma más eficaz, ¿no? La otra es que vamos a poder entender nuestras emociones, ¿no? Y a partir del entendimiento de las emociones, gestionarlas y poder generar pues emociones más precisas o quizás con una base más firme, ¿no? Exacto. Y la otra, bueno, pues el objetivo es que vayamos mejorando como personas, no nada más
en el aspecto físico, sino también en el aspecto mental, ¿no? Así es. Y pues se nos acabó el tiempo y la verdad es que todavía tenemos bastante material para seguir platicando con ustedes respecto a este tema. Me hubiera gustado quizás que tuviéramos otra media horita más, ¿no? Pero pues estos fueron así como puntos muy esenciales y muy claves, ¿no? Sobre todo y muy reales, porque es algo que pasa en la vida cotidiana. Me gustaría que nos platicaran ustedes que nos están viendo qué tal les pareció este tema, si les gustaría que hubiera una segunda parte, quizás, y también pues que nos dejen en la parte de los comentarios de qué otros temas les gustaría que habláramos en otra parte del podcast, ¿no? Cuando nos toque hablar de psicología. Así es. Porque, ¿qué creen? Bueno, pues como es Hablemos de Salud, los siguientes 2 podcasts vamos a estar hablando sobre el área de la fisioterapia, es decir, la parte muscular, la parte ósea del ser humano. Entonces te invitamos también a que estés al pendiente sobre lo que vamos a estar abordando. Y pues más, agradecerte el tiempo que estuviste con nosotros, agradecerle a la Alixeli que estuvo con nosotros también platicando y nos estaríamos viendo hasta la próxima.